Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver el siguiente problema y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El problema enuncia de la siguiente manera. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros. Ojo, con la información que nos está proporcionando el problema. Una sombra se proyecta de 2.5 metros. Si la distancia desde la parte más alta del árbol, desde esta parte más alta, al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros. Esta distancia que está aquí es de 4 metros. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? Eso es lo que se nos está preguntando, que vamos a determinar la altura del árbol y pues, por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras que en matemáticas pues lo utilizamos. Nuestro profesor de matemáticas habla del teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras es utilizado, así como las matemáticas, en problemas de la vida cotidiana y aquí está un ejemplo de ello, que vamos a calcular la altura de este árbol conociendo la sombra que proyecta y la altura que hay desde el árbol hasta ese punto donde se proyecta la sombra. Entonces, recordar que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, este es un triángulo rectángulo cuyos ángulos A, aquí tengo el ángulo B y aquí tengo el ángulo C. Se oponen sus lados, lado C, lado B y lado A. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, que sería C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus lados. Significa entonces que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar ese teorema de Pitágoras en el ejercicio que vamos a resolver aquí. Y ustedes se preguntarán qué relación hay entre lo que está proporcionando el problema y el teorema de Pitágoras. Entonces, los invito a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar aquí un triángulo que se ubica desde esta parte a esta parte que está aquí. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí se nos forma un triángulo. Efectivamente, ¿cierto? Allí se formó un triángulo. Vea usted la aplicación del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana, en este caso, para calcular la altura de este árbol. Entonces, este triángulo lo voy a llevar para acá y pues, ¿qué valores está proporcionando? ¿Cuáles son los números que está proporcionando este triángulo? Tenemos por aquí que este valor aquí es 4 y este valor que está aquí es 2,5, ¿correcto? 2,5. Muy bien, entonces con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicar entonces que 4 elevado al cuadrado, que sería pues la hipotenusa al cuadrado, y este valor que no conocemos le vamos a denominar h. Este valor que no conocemos le vamos a denominar h. Por lo tanto, muy atentos, entonces que aquí viene ya la aplicación del teorema de Pitágoras y pues aquí vamos a empezar a resolver este problema muy interesante, ¿correcto? Aquí. Entonces vamos a escribir que 4 elevado al cuadrado. ¿Y por qué 4? Porque 4 es la hipotenusa, ¿cierto? Que 4 elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de sus lados, a cada uno de estos lados elevado al cuadrado. Es decir, 2,5 elevado al cuadrado. Entonces, por este lado, 2,5 elevado al cuadrado más este otro cateto que sería h elevado al cuadrado, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería pues h elevado al cuadrado. Y tenemos aquí la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observamos. Tenemos la incógnita en el segundo miembro, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el segundo miembro, lo vamos a traer al primer miembro y el primer miembro se hace segundo miembro y eso sí se puede hacer y no hay necesidad de cambiar de signo. Tenemos que 2,5 al cuadrado es más h al cuadrado es igual a 4 elevado al cuadrado. No pierda de vista su incógnita. ¿Cuál es su incógnita? Su incógnita es h. Su incógnita es h y aquí la tenemos, nuestra h. Correcto, que está elevado al cuadrado, por lo tanto, ¿qué le acompaña a la h elevado al cuadrado? Le acompaña el 2,5 elevado al cuadrado que le está sumando, por lo tanto, le vamos a llevar ese 2,5 al cuadrado para el otro miembro y pasará a ¿qué? Pasará a restar porque está con signo positivo y acá viene a ¿qué? Viene a restar. Por lo tanto, tendremos que h elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 4 al cuadrado, que es 16, menos
2,5 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2,5 elevado al cuadrado? Esto es 6.25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguimos haciendo cálculo. H al cuadrado sería igual. H al cuadrado sería igual a ¿cuánto? A 16 menos 6.25. Entonces, 16 menos 6.25, esto es 9.75. Entonces, lo que a continuación tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cómo a partir de ese h al cuadrado despejamos h a la primera? Entonces, se me ocurre que ese h al cuadrado le voy a extraer la raíz cuadrada y, por lo tanto, decido extraer la raíz cuadrada al primer miembro para que quede h a la primera y pues obligatoriamente tengo que extraer la raíz cuadrada del segundo miembro porque cualquier acción, cualquier operación que yo haga en un miembro, pues obligatoriamente tengo que hacerlo en el segundo miembro para que la ecuación no surta ningún efecto, ningún cambio. Por lo tanto, esto sería igual a la raíz de 9,75. Entonces, la raíz cuadrada de h al cuadrado es h es igual, h minúscula es igual a la raíz de 9.75 y esto es igual a 3.12. Significa pues que la altura del árbol es de 3.12. ¿Y de qué unidades estamos hablando? 3.12 metros. Este es el valor de la altura de este árbol. 3.12 metros. Quiero quiero hacer énfasis aquí esta parte, pues que aquí es muy importantísimo ver cómo se formó este triángulo a partir de la información proporcionada. Se forma este triángulo, pues, y nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras para resolver ese problema. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.